Sí, digo, es importante mencionar que el aprovechamiento de la madera, pues si se hace de una forma sostenible, responsable, pues es un recurso renovable, ¿no? Y el problema es que muchas veces las políticas se deciden en las ciudades. Si el, si el si el gobierno no facilita a las comunidades para que puedan manejar sus bosques y aprovecharlos de manera responsable, si se ponen demasiadas eh, barreras para que eso suceda, pues de cualquier manera los bosques se van a aprovechar de una forma informal o de una forma ilegal. Entonces, pues aquellas comunidades que están bien organizadas, que tienen buenos gobiernos, que les permita manejar a los núcleos agrarios de una forma adecuada y que recibieron acompañamiento para poder hacer buen manejo de sus bosques, pueden implementar las mejores prácticas internacionales. Bienvenidos al podcast Historias detrás de las causas. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Tú? También muy bien, muy contentos. Y vamos a invitar al público que nos ve, que nos escuche, que nos siga en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y por supuesto en todas las redes, pero sobre todo en estas redes que acabamos de mencionar es donde se transmite este podcast, así que dele usted like, suscríbase, porque tenemos muchas vistas y luego es el mismo número de suscriptores y así pues les llegan los avisos de cuando se estrenan los nuevos episodios. Así es. Además les podemos presumir que nos acabamos de enterar que nos ven en Australia. Sí, una cosa que muy extraña. Así es que nos bueno. ven en varias partes del mundo y bueno, les agradecemos. Y bueno, pues vamos a arrancarnos. Mariluz, por favor, si nos presentas a nuestro invitado de hoy. Con muchísimo gusto. Estamos muy contentos de tener hoy aquí en el podcast a Ernesto Herrera. Él es el director de Reforestamos y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Marilu, muchísimas gracias, Ernesto Tocayo, por esta invitación y con muchísimo gusto de poder compartir un rato con ustedes. Pues vamos a arrancarnos y vamos a viajar contigo en el tiempo porque has hecho muchas cosas, pero vámonos al origen. ¿Dónde naces? Y platícanos un poco de tu familia, cómo se conforma y sobre todo queremos que nos invite al punto medular, que es lo que nos gusta, de pues, ¿por qué haces lo que haces ahora? O sea, seguramente de niño, de joven, algo te llamó la atención que ahora te dedicas a esto, ¿o no? A lo mejor, ¿quién sabe? Sí, de hecho, pues bueno, es como muy curioso porque de niño vivíamos en la avenida Patriotismo, ¿no? ¿Tú naciste en Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México, Okay. Vivíamos en Patriotismo, una avenida muy congestionada, muy transitada, con muchísimo polvo y contaminación, pero nos escapábamos los fines de semana a Cuernavaca y para nosotros era como el oasis de poder estar en contacto con la naturaleza, estar jugando con las plantas, con el lodo, con los pues en contacto con las mascotas, con los animales, lagartijas, muchas lagartijas. ¿Cuántos hermanos? Somos 6, yo soy Okay. wow, basta familia. el Entonces, quinto. la fiesta se armaba. Sí, exacto. Y aparte éramos con muchos primos de la edad. Ajá. Y pues como que recuerdo con mucho cariño como esos espacios de juego, de mucha libertad y pues bueno, cosas que ahora ya en estos tiempos el poder estar libre en la naturaleza pues ya no está tan fácil, ¿no? Los bosques no son tan seguros, ¿no? como antes lo eran, pero justo en esos espacios fue cuando pude estar en contacto con la naturaleza. No obstante, también otro momento que fue para mí crucial, mis papás me mandaron a un campamento de verano en Florida, y nada más un año, cuando pasaba de los 15 a los 16 años, terminando la secundaria, y fue también otro lugar donde fue con mucho contacto. La parte cultural de este campamento era como mucho de las culturas indias de Estados Unidos. Entonces todo eso fue como muy bonito, muy espiritual,
el lago, los cocodrilos, un chorro de víboras. Entonces también eso fue una cosa como muy bonita. No obstante, o sea, teniendo quizás la vocación para estudiar biología o ingeniero agrónomo o algo así, pues la verdad es que no estaba en mi imaginario estudiar eso, porque éramos una familia de ingenieros, o ingenieros o diseñadoras gráficas, ¿no? Así como muy, muy marcado el tema del género, y entonces como que no era para mí esa opción. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar ingeniería mecánica y eléctrica. Después así entré a la Ibero, y ahí, por ejemplo, me acuerdo que hubo algún intento de un maestro de abordar los temas ambientales, como de abrir una materia optativa de ecología, y yo recuerdo levantar la mano, pero nadie más, ¿no? No, es que en ese tiempo, o sea, no estaba en el imaginario, ¿no? Bueno, Todavía. tampoco tanto tiempo. No, no, yo sé. Pero bueno, o sea, como que son temas que han ido, sí, o sea, perdón. O sea, como que siento que son temas que han ido, como, no quiero decirlo de esa manera, pero es como poniéndose de moda, ¿no? O sea, como, bueno, por lo menos en el ecosistema filantrópico, de alguna manera ha sido así, ¿no? Como que hemos adoptado temáticas que van cambiando y que se van posicionando en el ecosistema como por periodos. Y creo que el medio ambiente fue uno de los que surgió como en los, digamos que en años más recientes, ¿no? Sí, sí, efectivamente se hablaba mucho de ese tema del medio ambiente como un tema de moda, y de moda pues pudiera sonar como pasajero, Sí. ¿no? De que, Sí. me acuerdo una vez que, digo, me voy a adelantar porque pues, fui a estudiar una maestría en temas de medio ambiente, pero mi papá cuando dijo, ¿qué vas a estudiar? O sea, como medio ambiente en Sí, maestría. qué cosa tan Así extraña, como ¿no? que, güey, mi hijo es un ambientalista, ¿no? O sea, Además no como estaba bien sonaba visto, ¿no? o sea, como que se visualizaba, no sé, que iba a estar fumándome hasta la alfombra, ¿no? Entonces, una percepción muy, muy rara de lo que es la carrera relacionada con la conservación de la naturaleza. Y creo que bien dices que era como visto como pasajero, porque en ese tiempo no dimensionábamos la importancia del medio ambiente y todo lo que ahora vemos de pues del cambio climático, que pues por supuesto que tiene que ver, está aparejadísimo todo esto, ¿no? Que el cambio climático además incide en muchísimas otras problemáticas sociales. Sí, visto como romántico, visto algo cosmético, no necesariamente algo estratégico, no está vinculado con los temas de la seguridad nacional o con la sostenibilidad del sector privado, de las empresas. Claro, la justicia climática, la pobreza, la alimentación, como tantas cosas que atraviesa el medio ambiente, ¿no? Oye, pero en esta primera etapa, digamos, cuando tú dices... Ya nos pusimos muy serios, ¿verdad? Sí, ya se pusieron Perdón, muy serios. perdón. Pero cuando tú llegas con tu familia y les dices, quiero hacer esto, y tu papá tiene esta reacción, ¿cómo fue romper con eso? Digamos, con toda la dinámica familiar, porque ya nos platicaste que vienen de ingenieros y diseñadores Sí. gráficos, y para ti romper con esta, digamos, tradición familiar, ¿qué implicó? ¿Te dio para abajo o esto te dio más fuerza, te impulsó? ¿Qué sucedió y tu papá qué dijo ya después? No, bueno, No le quedó más remedio. sí, pues pues un poco eso, pero también, pues me saqué una beca para irme a estudiar a Nueva Zelanda, y estuve, pues, entonces, digamos que era, pues, creo que el primero de mis primos que se iba de maestría, y pues como conseguí la beca y la beca implicaba absolutamente todo y no le tuve que pedir dinero, pues tampoco le quedó mucho remedio, ¿no? Pero la verdad es que me súper apoyó. Y sí, cuando estuve en Nueva Zelanda, fui el primer mexicano, y pero no les dije por qué me fui a Nueva Zelanda y por qué cambié, o sea, el ¿Cómo? Yo te iba a cambio, preguntar ¿no? esto. ¿Qué Porque pasó? justo cuando salí de la carrera después de estudiar ingeniería industrial, hubo una crisis, pues, en México muy fuerte, la crisis del 94, 95, que sí, el movimiento zapatista y todo eso. En ese momento, pues no había trabajo, no había como oportunidades de chambear,
y entré por el contacto de la amiga y el amigo y entonces terminé trabajando en el gobierno, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estuve ahí un par de años y era la primera persona en entrar en la oficina, era la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión, la primera en entrar y la última en salir, y eran unos horarios muy matadores. Entonces como que de lunes a viernes, pues, durante toda la semana no veía el sol y estaba siempre pues como muy encerrado. Y los fines de semana pues buscaba salir y en una escapada, no teníamos vacaciones, pues también entrando a chambear, no hay vacaciones, me escapé con amigos a la selva lacandona, ¿no? En Chiapas, y dije, no puedo creer que esto exista. O sea, no podía, o sea, la belleza de los paisajes, el contacto con comunidades indígenas, la biodiversidad, los árboles inmensos. Yo dije, oye, yo creo que de aquí soy. Y entonces empecé a buscar, ¿no? Decir, oye, es que no me gusta lo que estoy haciendo, no creo generar mucho valor aquí donde estoy trabajando en el gobierno. Y empecé pues a aplicarme, a estudiar, a repasar el inglés, porque también estudié en las escuelas maristas y el inglés no era muy bueno. Entonces inglés y entonces ya después de eso pude aplicar pues para estudiar una beca en temas de recursos naturales allá en Nueva Zelanda. Y sí, entonces ahora sí ya, ese lugar fue increíble. Y ya enfilado en el tema, ¿qué pasa después de que estás en la maestría? O sea, ¿qué es lo que hace que regreses? ¿O era nada más un plan temporal? Y de ahí, ¿cómo es este salto? ¿Qué pasa en ese inter para crear Reforestamos? Sí, justo allá en Nueva Zelanda, pues, había como muy buen nivel de vida, o sea, muchísimo contacto otra vez con la naturaleza. El programa de estudios pues muy amplio, porque era como administración ambiental, como el punto de vista sector privado en relación con la naturaleza. Y no había opción para que yo me quedara, porque la beca era tan buena, pero era como una beca para el desarrollo. Y entonces estaba obligado a o regresarme a México o quedarme. Si me quería quedar, me podía quedar, pero tenía que pagar todo. Y entonces en ese momento pues no tenía como muchos recursos. Sí, como que me dolió mucho dejar Nueva Zelanda, porque pues dejé con muchos amigos, muchas relaciones. Fueron momentos muy, sobre todo después de haber estado trabajando en el gobierno encerrado, y que la vida en Nueva Zelanda fue como muy abierta y muy cultural. Entonces el regreso fue así un poquito doloroso, pero la verdad es que ahora, pues la verdad es que caigo en cuenta que es mejor ser ciudadano de primera, siendo un ciudadano mexicano, se te abren las puertas, a quedarte en otro país y ser un inmigrante, ¿no? Donde no hay familia, donde no hay un capital familiar, pues porque realmente ahí no hay nadie, ¿no? Difícilmente tenía otras personas con quien hablar español. No obstante, el regreso fue complicado, porque también yo dije, pues voy a conseguir chamba luego, porque estos temas están agarrando fuerza. Y pues no fue tan fácil. Bueno, fueron como 6 meses de estar como buscando, pero pues también la ventaja también de las redes sociales, las redes familiares, que de repente me invitan a una boda, y en la boda coincido con personas en la mesa del Grupo Bimbo, y a partir de la conversación dijeron, oye, pues ¿por qué no aplicas para esto, ¿no? Y entonces así fue como entré en Grupo Bimbo. Y en Grupo Bimbo en un inicio pues, era trabajar con los temas de ecología, de seguridad, de higiene laboral, ¿no? Que es como el tema del medio ambiente aplicado pues, para las personas que trabajan en la empresa, o pues, el tema de las emisiones, residuos. Pero a partir de eso surgió la oportunidad de darle seguimiento a una iniciativa que la empresa había ya estado trabajando
que fue reforestar zonas que se habían quemado en 1998, cerca de 1 millón de hectáreas se quemaron, y la empresa había hecho una campaña para levantar fondos entre el personal y la empresa. Cada peso que donaba el personal, la empresa ponía otro, y con ese recurso se donó a una ONG para que la ONG realizara acciones de restauración de las zonas quemadas. Entonces la empresa quería darle seguimiento a este tema, decidieron crear una ONG nueva, y pues ahora sí que yo estaba en el lugar, en el momento correctos, y fue así que dije, oye, pues a mí me interesa ese tema, me gusta mucho el poder dar ese twist de la parte ambiental, empresarial, a los temas verdes, que son los temas que siempre estuvieron un poquito en mi deseo de desarrollo. Oye, pero a ver, vienes de Nueva Zelanda. Estamos hablando de un país donde el tema de la naturaleza, el medio ambiente, el cuidado, la conciencia, viene desde otra cultura. Y sabemos, bueno, Nueva Zelanda, un lugar bellísimo donde incluso habrá especies que te habrán impresionado. ¿Y cómo vas a estudiar, entender todo este ecosistema? Y me refiero a la manera de trabajar, de cuidar el medio ambiente. Regresas a México y es otra cultura donde no se hacía. ¿Cómo fue para ti enfrentar esta situación de venir, decir, oye, allá están haciendo esto, y aquí estamos a años luz, de entender, de comprender, de hacer conciencia y de aplicar pues ciertas actividades para el cuidado de nuestro territorio? Entonces, no sé si te enfrentaste en algunas ocasiones, a lo mejor en la empresa donde entraste, o con la gente, o con gobierno, decir, oigan, pues, ¿qué está pasando esto? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y ir contra corriente. Sí, tampoco podría decir que cuando regresé estuviera todo en pañales, ¿no? O sea, porque también hay muchísimos liderazgos en México que han sido pioneros, ¿no? Empujando la agenda ambiental, y hay instituciones que se crearon, pues, justamente a partir de 1992, cuando se da la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, pues empezaron a detonarse muchas cosas. Ya teníamos también muchos antecedentes de legislación ambiental desarrollada. Entonces no es como que estuviera en ceros, pero definitivamente no era del dominio público. Y el tema de la ecología, por ejemplo, en las empresas, como que era un departamentito chiquito, habiendo ciertos temas, buscando cumplir con la normatividad ambiental, ¿no? Pero que era en ese momento, así se veía, no era como el área de sustentabilidad, ¿no? Entonces, donde no había ya SGs. No. Exacto, entonces digamos era la persona que dirigía los temas ambientales, era una persona que tenía generalmente un rango bastante abajo, y estaba muy lejano a estarle reportando a la dirección general, ¿no? Entonces, que eso es como el gran cambio, ¿no? que se ha dado en los últimos años, cuando ya empieza el Chief Sustainability Officer, ¿no? Y entonces ya dices, oye, y ya está como un rango bastante importante, e inclusive hay algunos casos en donde ponen a la naturaleza en el consejo de administración de la empresa, y que pueden poner a alguien como el asiento de la naturaleza, y puede ser un miembro de una ONG de medio ambiente que sea parte del board. Entonces, esas son cosas que están, pues, cambiando y evolucionando. Y también, pero bueno, ha ido, desde el punto de vista público, los temas de medio ambiente han estado así. De repente podemos tener a algún presidente que le dice, oye, pues a mí me gusta el tema del medio ambiente, y a lo mejor le asigna más presupuesto, pero no necesariamente ese presupuesto público, que puede ser abundante, no necesariamente se pone o se aterriza en programas que sean efectivos. O situaciones en donde hay recortes presupuestales, y entonces las áreas donde generalmente les pegan más, pues son las áreas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Recortes en la Comisión Nacional Forestal, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas,
la Semarnat, entonces Profepa, todas estas instituciones públicas de repente reciben menos presupuesto y por lo tanto es más difícil poder pues cumplir, ¿no? Cumplir y mejorar los temas. Entonces a lo mejor la narrativa, ¿no? de discursiva política habla de si tenemos que conservar la naturaleza, pero en lo práctico pues no se lleva a cabo porque no están efectivamente asignando el presupuesto para que las cosas funcionen. Ernesto, a mí me llamó la atención cuando comentas que fue espiritual esta experiencia a la que fuiste. Bueno, ¿visto desde el adulto o visto desde ese momento? Porque, bueno, eras un adolescente. Como que no es tan fácil también que un adolescente pueda como hacer esa reflexión. Me llamó la atención y quería preguntarte si es desde esta mirada de adulto o si fue desde esa mirada de ese inicio en tu adolescencia. No, como que no es una pregunta que estaba esperando, pero definitivamente cuando hace unos días fue una cena, ¿no? Y en la cena hicieron una pregunta en una dinámica. Dijeron, ¿cuál es el momento como más de conexión que recuerdan en contacto con la naturaleza? Inmediatamente me vino el recuerdo de cuando estábamos en el campamento de verano de Florida, que fue como ese momento perfecto donde estaba con un par de amigos, estábamos en la orilla de un muelle en el lago y era así como el momento, la temperatura, el sonido, todo perfecto que recuerdo en ese momento que dije, wow, qué maravilla, y sentí una gran felicidad interna que hasta la fecha me acuerdo de ese momento, o sea, un momento que pasó hace pues más de 40 años, bueno, más o menos 40 años, pero entonces fue un momento espiritual, en ese momento o sea, lo conecté con lo divino, no necesariamente, simplemente ese momento es perfecto, como el presente perfecto. Y de repente cuando en otros espacios hablan de no, tienes que vivir el presente, que no hay pasado, no hay futuro, hay presente. Entonces creo que ese momento fue un momento muy zen espiritual, pero no lo había como registrado como eso, ¿no? Gracias. Está bonito saber. Y después de Bimbo, ¿qué viene? Después de Bimbo, bueno, realmente fue en Bimbo donde se incuba Reforestamos. Entonces fue al año casi de haber entrado en la empresa que me dieron chance de estar trabajando en esos temas ambientales, de ecología y que levanté la mano para el tema de detonar, de iniciar la idea de crear la asociación civil. Pues ahí estaba, pues fue muy padre porque justo cuando estaba en el área de ecología, pues estaba pues reportándole a una persona que eran como 5 niveles para llegar a reportarle a la dirección general de la empresa. Y en Reforestamos, pues de la noche a la mañana fue así como tener unas reuniones con Daniel Servitje, con don Lorenzo, con don Roberto. Entonces fue como pues, un salto cuántico que fue bastante padre, ¿no? Aparte qué maravilla, ¿no? O sea, estabas en el lugar correcto, ¿no? En el momento correcto y con las personas indicadas. ¿Y cómo ha sido este tránsito en Reforestamos? Porque además veo que ya ha sido reconocido con muchos premios y cosas, distinciones. ¿Cómo ha sido este tránsito y a qué retos te has enfrentado? Sí, bueno, ha sido de mucho crecimiento, ha sido de muchos aprendizajes, también ha sido como una montaña rusa, donde incluso momentos en los que quiero tirar la toalla, pero pues por frustraciones, por las cosas que uno puede estar enfrentando en ciertos momentos, pero también hay esos momentos también de que dices, ya voy a tirar la toalla y pasa algo que te da como ese pujoncito para que puedas seguir, ¿no? Entonces, pero también temas de revisión de el estilo de liderazgo, ¿no? Entonces como ir creciendo en la manera de relacionarme con los demás, relacionarme con las personas que trabajan conmigo, con otras organizaciones.
este, eh, ir expandiendo la conciencia para poder entender las dinámicas, ¿no?, de los bosques, pues más allá de plantar arbolitos, sino más bien cómo detener la deforestación o cómo desarrollar políticas públicas, cómo detener o canalizar mejor las inversiones, ir más allá de la filantropía. Entonces son temas bastante complejos, bastante sistémicos, que en Reforestamos pudimos ir abordando poco a poco. Bueno, perdón, es que me gustaría, ahora que nos compartes esto, ¿no?, de las frustraciones y todo, como que creo que es muy importante hablar justo de estas cosas, que siempre hablamos por lo regular de las buenas prácticas. Y creo que de las experiencias que pueden ser no tan gratas, aprendemos muchísimo, ¿no? Son como las que detonan estos otros procesos que pueden ser más de expansión en todos los aspectos. ¿Cuál ha sido así como algo que tú recuerdes que te haya hecho confrontar, este deseo que me dices, me hubiese gustado tirar la toalla? ¿Qué es lo que ha pasado en sabes, como estos retos? ¿Y qué ha sido lo que te ha detenido para tirar la toalla y seguir? Ay, bueno, justo así como que de los temas así históricos, ¿no? Entonces de repente tuvimos una situación donde estuvimos pues colaborando con Bimbo para organizar una reforestación y Bimbo dijo, bueno, pues va a ser la reforestación más grande y vamos a sacar un premio Guinness. Entonces fue así como que, pues bueno, vamos a hacerlo. Y pues fue una reforestación donde fuimos como 7,000 personas. Entonces 7,000 personas que de repente puede sonar, oye, qué bien, es una reforestación donde muchas personas van a estar en contacto. Sí, pero entonces todo el tema, la logística, el clima que llovió terriblemente, que estuvo involucrado el gobierno federal y el gobierno estatal del Estado de México. Entonces fue Calderón, fue Enrique Peña Nieto. Eso, la coordinación de eso fue bien complicado, sí, yo sé. ¿no? Entonces era de repente el tráfico para llegar de tantos camiones, entonces la huella ambiental. En fin, ese día, la verdad es que pues yo me quería morir, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Y que no puedes controlar algo que es tan grande. Y fue como, sí se puede, sí se puede. Y creo que, pues digo, podemos ir a la zona más agua donde hicimos esta reforestación. Sí hay árboles que sobrevivieron, pero no puedo decir que haya sido la más exitosa que hayamos tenido. Y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dije que sí? ¿No? ¿Por qué me aventé? ¿Y por qué dije, queremos hacer esto? Hazlo, ¿no? Entonces ahí fue como también estar como cuestionando pues mi liderazgo y decir, oye, ¿por qué dije que sí? Podía decir que no. Ese cuestionamiento, y otros muchos de repente decían, o sea, como que estaba a punto ya de tirar la toalla, de repente el gobierno federal nos reconoce con el Premio Nacional al Mérito Forestal. Y fuimos la primera ONG que tuviera ese reconocimiento. Fue así como levantoncito que dices, ok, ahí vamos. Pero definitivamente esos momentos de crisis y de cuestionamiento generaron como esas transformaciones internas de la organización para empezar a trabajar en los temas de incidencia. Entonces, si hubiéramos dicho que no lo hubiéramos vivido. Entonces, al haberlo vivido y al haber presenciado y haber dado cuenta, haber estado en contacto con gobierno, con las comunidades para una reforestación demasiado grande, te das cuenta de todos los problemas y entonces dices, oye, ¿cómo podemos darle ese giro? Y justamente fue en esa época donde empezamos a meternos en los temas de incidencia en políticas públicas. Entonces como que todo tiene una razón de ser. Los aprendizajes, ¿no? Oye, a ver, en el principio de esta charla nos hablabas que estos temas del medio ambiente pueden ser luego hasta románticos, ¿no? La clásica persona que quiere sembrar un arbolito y ahora nos platicas una situación de crisis. Cuéntanos,
¿Cuál es o cuál era, y si hubo alguna modificación por lo que nos acabas de contar, la misión, cuál era el objetivo de crear Reforestemos y si permanece, y qué es Reforestemos? O sea, cómo trabajan, qué es lo que hacen, a qué van dirigidos, porque bueno, el nombre de la organización nos lo dice todo, pero el tema de las reforestaciones es mucho más profunda, tiene que ver con muchos temas, como dices, gobierno, pero también el análisis de los terrenos, en fin, hay muchos temas involucrados. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿A qué van dirigidos? Sí, nosotros nacimos primero como una respuesta a los incendios y a la pérdida de los bosques, y por eso se llama Reforestamos. Pero justo al ir evolucionando a lo largo de los años, al estar integrando temas ambientales, temas sociales como los relacionados con los núcleos agrarios o los temas económicos, porque también hay cadenas de valor, que si la madera, que si los diferentes sectores que necesitan agua, carbono, etcétera. Esa evolución nos llevó a que nuestra misión cambiara de conservar y recuperar los bosques a asegurar los bosques que México necesita para su desarrollo sostenible. Entonces, vemos a los bosques como transversales en la agenda de desarrollo, porque tienen que ver pues, con la cantidad de calidad de agua, tiene que ver con el combate al cambio climático, el estar generando medios de vida para las poblaciones, y digamos que los bosques, la biodiversidad se relacionan de una u otra manera con todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros, después de haber estado probando diferentes iniciativas, y que justo en este momento estamos pasando por un periodo de focalización y reestructura estratégica, pues tenemos 4 grandes programas. Uno relacionado con los bosques, que es estar identificando pues, cuáles son aquellas zonas estratégicas que hay que conservar, que hay que restaurar o que hay que promover su manejo sostenible, pues, para poder estar generando los medios de vida locales y que los bosques se puedan conservar y restaurar o manejar de manera adecuada. Ese es nuestro programa de bosques. Nuestra meta es alcanzar para el año 2030 300,000 hectáreas bajo acciones de conservación, restauración o de manejo forestal. El tema de los árboles es otro de nuestros programas, es más urbano, el poder estar aquí en los entornos, en las ciudades, los entornos urbanos, impulsar que haya mayor cobertura arbórea, y eso lo hacemos desde la promoción de las buenas prácticas con los municipios, y también con el empoderamiento ciudadano. Y de ser ese brinco de empoderamiento ciudadano nos lleva al programa de personas, que es que estar logrando que las personas puedan estar ayudándonos a impulsar las agendas, la agenda pública, pero sobre todo que sus pequeñas contribuciones ayuden a la conservación de los árboles o de los bosques. Y finalmente el programa Incidencia, lograr que poder movilizar a la participación multisectorial para mejores políticas, tanto públicas como del sector privado, y que el gobierno pues, asigne mejor presupuesto, haya mejores normas, leyes, que haya las empresas tengan políticas de compras responsables para que no estén generando deforestación. Entonces, esos temas de incidencia, que puede ser nacional, internacional, que puede ser a nivel federal, puede estar estatal o municipal, son los que abordamos como el programa de incidencia de Reforestamos. Oye, hay un tema que tiene ya muchos años, que yo creo que es uno de los grandes problemas en muchos países, y en nuestro México pues cada vez está, creo que peor, el tema de la tala inmoderada. Y es terrible porque pues en la organización donde yo estoy nos ha tocado a visitar algunos lugares porque es un tema que nos interesa, y pues la gente nos ha platicado del problema tan terrible que tienen, las disputas por los terrenos, en fin.
es una cosa que ya involucra muchos temas, ¿no? Ustedes están incidiendo en este tema, ¿cómo hacerle? Porque también estamos hablando de ciertos riesgos a muchos niveles, luego Oye, los activistas, ¿no? por eso. Que Entonces, es terrible. ¿qué está sucediendo con la tala? Porque yo veo que cada vez crece y crece más y por un lado organizaciones como ustedes están reforestando, pero por otro lado talan y talan de una manera inmoderada. ¿Qué está sucediendo? Sí, digo, es importante mencionar que el aprovechamiento de la madera, pues si se hace de una forma sostenible, responsable, pues es un recurso renovable, ¿no? Y el problema es que muchas veces las políticas se deciden en las ciudades. Si el gobierno no facilita a las comunidades para que puedan manejar sus bosques y aprovecharlos de manera responsable, si se ponen demasiadas barreras para que eso suceda, pues de cualquier manera los bosques se van a aprovechar de una forma informal o de una forma ilegal. Entonces, pues aquellas comunidades que están bien organizadas, que tienen buenos gobiernos, que les permita manejar a los núcleos agrarios de una forma adecuada y que recibieron acompañamiento para poder hacer buen manejo de sus bosques, pueden implementar las mejores prácticas internacionales. Y pues aquí lo importante es que esas cadenas de valor responsable puedan llegar al sector privado. O sea, el sector privado pues tiene que comprar de forma responsable para romper con las cadenas de valor ilegal. Bueno, de hecho no podríamos llamarle ni cadenas de valor, ¿no? Cadenas de desvalor. Pero ¿no? ¿cómo haces? Por ejemplo, yo quiero comprar esta mesa. Yo, una empresa, necesito 20 mesas de estas. ¿Cómo me aseguro que vienen de bosques De la que tala han sido responsable? cuidados? Ajá, exacto. Sí. O voy a imprimir un libro. Sí, No sé. exacto. Lo primero que tienen que hacer Ajá. es, el lugar donde van, hay que preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? A veces las empresas solo se conforman con recibir una factura como una forma de asegurar la legalidad, pero no están preguntando más allá. No están preguntando si el origen es legal o si es certificado. Entonces, mi recomendación es que el sector privado pregunte. Es muy complicado que los equipos de compras hagan las preguntas adecuadas por si les están doblando el brazo para que compren lo más barato posible. Entonces es muy posible que estén orillando al área de compras a que compre ilegal o informal. Entonces con eso pues está promoviendo obviamente el tráfico ilegal de los productos. Entonces y por eso es importante el que las empresas puedan desarrollar estas políticas de compras sustentables, y que eso implique desarrollar los protocolos para poder comprar y darse cuenta si efectivamente la madera que ellos consumen proviene de fuentes sostenibles. Entonces, es preguntando y asegurando. Por ejemplo, también en Europa hay leyes que están deteniendo los productos que generan deforestación. Entonces, si empresas mexicanas quisieran exportar productos a Europa y si sus productos están asociados a la palma de aceite o la soya o la madera, entonces tienen que estar demostrando que esos productos no vienen de la deforestación. Bueno, más allá de esto, porque, o sea, me parece que eso, digamos que hay como un cierto margen para poderlo regular. Pero, ¿y qué pasa con estas comunidades que entiendo que el problema del narcotráfico se extendió ahora a la tala? Y estas comunidades que están cooptadas, porque, pues bueno, no hay manera de para dónde se hacen, ¿no? Y que eso también implica todas estas vidas que están en riesgo o que se han perdido de activistas que están justo defendiendo los bosques y que lo hacen con mucha soledad, porque ¿dónde está el respaldo de las autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues bueno, justo cuando las instituciones
públicas se desmantelan porque ya no tienen presupuesto, pues no pueden estar enfrentando estos problemas. Entonces, pero no es muy fácil el poder estar controlando los problemas en el campo cuando la persona de la Profepa pues se está enfrentando con las mafias. Entonces, mi recomendación es no verlo desde el punto de vista de poner a personas en el bosque cuidando los bosques, sino más bien cuidando el mercado, no comprando productos que tengan algún problema de trazabilidad, de tal manera que podamos cortarle el flujo de los recursos al crimen organizado y que esto derive pues en que busquen otras formas. Entonces no es un problema fácil, o sea, no se va a detener el crimen organizado, pero lo que sí podemos es detener y evitar ser cómplices al estar comprando. Parte, ¿no?, de la cadena, ¿no? Sí. Entonces, vemos también que las comunidades que están mejor organizadas, que tienen mejor gobernanza, son aquellas que pueden inclusive hacerle mejor frente al crimen organizado. Entonces, aquellas que están desarticuladas, que no llegan los apoyos, entonces es más fácil que entre el crimen organizado y que se lleve a los jóvenes a trabajar pues del otro lado, ¿no? Del lado del mal. Entonces tendríamos que estar invirtiendo más recursos para estar fomentando el manejo forestal sostenible, no solamente reforestar, porque también reforestamos, ¿cuántos árboles plantan? A ver, es el bosque, ¿no? El bosque se conserva, se restaura y se maneja, ¿no? Todos estos 3 elementos son los que tenemos que impulsar. A ver, está muy ahorita de moda, o yo no sé si yo lo he escuchado mucho, el tema de la restauración, que no es lo mismo la reforestación. Explícanos esta diferencia entre la restauración forestal y la reforestación. Sí, la reforestación es un elemento de la restauración. Reforestar no es igual que restaurar, pero es un paso. La restauración, y tampoco podemos hablar de que está restaurado o no está restaurado, ¿no? Son procesos en donde se recupera la capacidad pues, de un bosque para poder servir, para brindar los servicios ambientales. Los servicios ambientales son el agua, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, o hay de aire, ¿no? de oxígeno, fotosíntesis. Entonces, todos esos servicios se van a generar conforme se recupere el bosque, conforme se recupere el ecosistema. Entonces, plantar los árboles es una parte de un proceso, pero no se queda ahí. O sea, en el momento que se plantan los árboles y si se cuida la zona, porque también se pueden plantar los árboles y olvidarte y se van a morir si no hubo alguien que estuviera cuidándolos. Entonces, necesitamos que se cuide el espacio, se conserve el espacio para que puedan estar llegando pues, otras especies, aves, fauna, pero pues obviamente requiere pues también una visión más amplia del territorio, ver, oye, pues este espacio que se quiere conservar y se quiere restaurar, ¿con qué lo conectamos? ¿Va a ser una isla verde, como un parque así en medio de la nada, o se conecta con alguna otra área natural protegida? ¿Cómo van a llegar, por decir algo, los venados a ese lugar? Si queremos que hayan venados, ¿vamos a soltar los venados o vamos a hacer un corredor biológico para que lleguen los venados? Todo eso requiere pues mucha gobernanza territorial, mucha colaboración multisectorial, pues para poder ir generando esas dinámicas. ¿Y en qué territorios están ustedes ubicados? O sea, ¿con qué comunidades colaboran? Porque nos decías que con la comunidad Mazahua, pero ¿en qué otros estados están? Sí. Pues tenemos acción en la zona de Coahuila, por ejemplo. Estoy como barriendo del norte hacia el sur. Coahuila, estamos en el territorio candelillero, que no es bosque, es un ecosistema de matorral, pero ahí, por ejemplo, impulsamos la certificación forestal de cerca de 85,000 hectáreas para que las comunidades locales puedan aprovechar la candelilla. La candelilla es una planta del semidesierto de la cual se extrae la cera de candelilla,
que es un commodity muy versátil, ¿no? Que es una cera que puede servir tanto para cosméticos como para lubricantes de motores de aviones. Una cosa increíble. Entonces, este producto está protegido justamente desde el punto de vista internacional. Está protegido por CITES. CITES es como esta plataforma internacional que regula el comercio de cosas que pueden ponerse en peligro de extinción, por ejemplo el marfil, ¿no? Entonces el marfil está protegido por CITES, los caparazones de las tortugas y la candelilla. Entonces es algo que es la primera vez que sucede en México y en el mundo esta certificación. Siguiendo barriendo así el mapa, estamos en la zona de Cumbres de Monterrey. Entonces son los bosques hermosísimos que le dan, que alimentan de agua pues, a la zona urbana de Monterrey. Estamos en algunas zonas en Querétaro, algunas zonas en Nuevo León, perdón, alrededor de León, Guanajuato. Estamos en Jalisco, Guadalajara, los bosques que rodean a la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en la zona de Manantlán, Nevado de Colima. Entonces ese es un corredor biológico que va a ser el primero en el estado de Jalisco. En Michoacán estamos en Tancítaro, la zona que es la zona central del estado. La Ciudad de México y Estado de México es el Bosque de Agua, Iztapopo, son zonas donde estábamos trabajando. Y en Acapulco, nos metimos en Acapulco a partir del huracán Otis y el huracán John. Ahí seguimos trabajando. Y en la península de Yucatán, pues tenemos algunas iniciativas en Campeche y en Quintana Roo. Pues abarcan Sí. muchos estados de la República. Y un piloto en la zona de Baja California con San Pedro Mártir, que estamos ahí buscando cerrarlo, pero es justamente en el Parque Nacional de San Pedro Mártir. Oye, y bueno, hablando de la tala, le podemos sumar las plagas, por ejemplo, que ahorita está durísimo el tema del gusano descortezador, por ejemplo, ahí en la zona Mazahua. La lucha por la conservación viene por muchos caminos, ¿no? En estos temas de las plagas, por ejemplo, platícanos, porque muchas son parte de la irresponsabilidad del ser humano, otras porque, bueno, consecuencia de ciertas cosas, pero ¿qué tan complicado es? Porque él últimamente he estado leyendo mucho sobre el gusano descortezador y está costando mucho trabajo controlar esto. Sin irnos tan lejos, en la Ciudad de México vimos lo que pasó con las palmeras que tuvimos en esta ciudad durante años. Arrasaron. Y ya no hay nada. Es terrible lo que pasó. No sé si no hubo la conciencia o si la hubo y no se supo cómo manejar. El caso es que ya no tenemos palmeras en la Ciudad de México. ¿Qué sucede con estas plagas? ¿Cómo están trabajando? ¿Ustedes intervienen o no? ¿Se apoyan de otras organizaciones? ¿Qué sucede en este tema? Sí, no hemos trabajado nosotros como organización para la atención de las plagas per se, pero sí tiene que ver con lo relacionado al manejo forestal. Entonces, un bosque que está manejado, pues es un bosque donde las personas están detectando los problemas y es un lugar donde pueden, pues de alguna forma, enfrentarlas de la forma más rápida. El problema es cuando el marco normativo pues hace que los procesos de identificación y de permiso para poder atender y sacar los árboles que están enfermos, pues se tarda mucho. Entonces, si hay demasiados pasos burocráticos para poder atenderlo, pues entonces la plaga puede expandirse y volverse pues descontrolada. Entonces aquí es cómo la autoridad trabaja con los núcleos agrarios para poder detectarla y poderla
y poderla abordar de forma expedita. Tiene que haber mucha confianza, porque el gobierno tiene miedo de que, ay, si digo que sí, a lo mejor no tenía tanta plaga y entonces lo único que quieren es extraer madera y venderla, ¿no? Entonces digamos que piensa el gobierno que eso es el autorizar el saneamiento del bosque podría estar abriendo la puerta que se tale más de lo que es necesario, pero si no lo autorizan, pues se va a morir. Entonces es un tema de mucha confianza y creo que también hay mucho de innovación tecnológica que se puede poner sobre la mesa para estar detectando esos cambios en los colores, en la vegetación, para que puedan rápidamente dar estos permisos. Okay, sí, porque luego pasa que ves en el camellón un árbol que está enfermo y al rato ya fue Sí. todo, ¿no? Y a lo mejor los vecinos decían, oigan, pues hay que quitar este árbol y Sí, pues, todo eso vuela, sí. ¿no? Bueno, ese Sí. es un tema, o sea, Ajá, ahorita cuando hice mención más a lo que pasa en el bosque, ajá. lo que pasa en la zona urbana es otro rollo, Sí, claro. porque acá, si justo hoy en la mañana, vi que estaba un camión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México haciendo labores para retirar las palmeras muertas, o sea, que quedaron así completamente pelonas. Y me acerqué para preguntarles, oye, ¿qué tal? ¿Cómo van? Y así como que estaban a la defensiva. ¿Por qué? ¿Quién es? Porque, no, Con temor, ¿no? porque todos los vecinos, en vez de estar aplaudiendo de que están retirando las palmeras muertas, piensan que están pues deforestando, ¿no? Entonces, la percepción pública es muy importante, ¿no? Entonces acá, pues, tristemente, si no hay presupuesto público para poder atender los árboles, pues, detectar las plagas a tiempo, pues esto se desbordó. Pero el problema de las palmeras ya estaba de alguna forma identificado hace como 20 años. El tema es que se dejó correr y ya no, y pues heredaron el problema pues al gobierno siguiente y pues ya actualmente ya les tocó las palmeras muertas, ¿no? Que es un problema el poder retirar cada una de estas, pues también cuesta mucho dinero. Es que aparte son enormes. Sí, ¿no? pero O sea, no era para un problema transportar fácil. y todo. Sí, no era un problema fácil. No era, o sea, el poder mantener al árbol enfermo vivo requería pues muchísima inversión y es un dinero que no tiene la ciudad para eso. Requería muchísima colaboración multisectorial, pero no Oye, era, y no era sencillo. hablando de palmeras, este espacio en Reforma donde quitaron esta enorme palmera y que pusieron ¿qué era? Sí, una huehuete, Un sí. ahuehuete, que se secaba, que no se secaba. Yo ya no supe en qué quedó, en qué va eso. Y además, la selección de este ahuehuete, ¿era el correcto para ese lugar? El ahuehuete actual, ahí está, ¿no? O Ok. sea, sí está funcionando. ¿Vivo? Ahí está ¿Pero vivo? está bien, sí, Ok. está bien, sí. Creo que fue más un tema de muy mala suerte, Ajá. este, de las condiciones del suelo que realmente no prosperó, Ok. porque también hay un otro ahuehuete que se sembró en el zoológico, fuera como el gemelo. Y el del zoológico, pues no le pasó nada y está bien, está creciendo. En ese momento, en esa glorieta, pues hay un aguahuete y el aguahuete ahí va. Creo que requería un poquito más de cuidados especiales, ¿no? Dice, oye, pues es el árbol correcto, pues es el árbol correcto si se le da el mantenimiento correcto. Entonces, si tiene agua y se tiene riego suficiente y si se le atienden pues cualquier riesgo sanitario, pues el árbol puede crecer muy bien. Este, en el momento en que si ese árbol crece grande y se vuelve un árbol majestuoso, pues va a haber un momento en que su mantenimiento va a requerir pues más tipo de atención, atención, ¿no? sí. Más atención, Es sí. que sabes que yo, bueno, no sé, vas en las avenidas, periférico, la que tú quieras, y ves árboles que están ahí ya grandes, y a mí me da un dolor ver estos árboles negros del smog, del polvo, que digo, pobres árboles, o sea, ¿cómo es posible que sobreviven
con toda esta mancha negra de grasa, de contaminantes, y ahí están los arbolitos. Por eso te decía yo que si era el árbol adecuado para ese lugar, o sea, porque es una confluencia ahí de avenidas y de gente, y, en fin, que yo digo, bueno, pobre árbol, ¿de dónde lo trajeron? Lo fueron a poner ahí solito en medio de la nada, para que sobreviva a todo esto, ¿no? Sí, digo, es una zona icónica y el árbol que pusieron es el árbol nacional. Entonces no es como una ocurrencia, es un tema de símbolo. Entonces siempre puede haber un árbol mejor, pero yo creo que para el lugar, desde el punto de vista histórico, del ícono, yo creo que está bien. El tema es que se le dé el mantenimiento adecuado. Y vemos otros ahuehuetes que están cerca en la glorieta del Ángel. Están un chorro de ahuehuetes ahí, aunque yo ya estoy dudando si es el Ángel o la de las Cibeles. No, espera, No, las Cibeles no. no. Sí, la Diana. No recuerdo si es la Diana o el Ángel, que ahorita me hice bolas dónde están los otros, pero son ahuehuetes que están ahí muy, muy bonitos también. Entonces, nuevamente es el manejo que se les da. Y acá lo importante es que la Ciudad de México esté realmente controlando las especies, la diversidad de especies que se pone, que se produce y que se planta, para que con esto puedan asegurar una diversidad adecuada de árboles, y que esto también ayude a que en caso de que haya una enfermedad como la que afectó a las palmeras, no hayan unas mortandades tan grandes. Sí, ¿no? qué horrible. Oye, y luego también nos toca ver, por ejemplo, las empresas estas de cable o de la luz, que llegan a instalar algo, bueno, no podan, destruyen los árboles ahí, los cortan como, o sea, tú ves por poner sus conexiones, y dices, bueno, ¿por qué no los capacitan sus empresas para hacer un corte adecuado? Y están lastimando los árboles de una manera terrible. Bueno, ahorita estás platicando justo una de las razones por las cuales lanzamos una campaña de comunicación con los supercívicos. Que ahorita cuéntanos. Está pues, en las redes sociales, se llama Va por los Árboles, y que busca ayudar a sensibilizar acerca pues, de cómo tendrían que ser las mejores prácticas para su cuidado. Ya han habido pues dinámicas en donde Arturo Hernández, el supercívico, bueno, el comandante Hernández, nos ayuda a estar, por ejemplo, liberando del concreto, que de repente llegan las personas y ponen concreto al lado del tronco, y dije, oye, pues necesita su espacio, ¿no? Entonces es romper el concreto y hacer esas como dinámicas como de choque, pero un poquito con sentido del humor, de tal manera que esas prácticas esas malas prácticas se visualicen y que ya se empiecen a implementar las buenas. Entonces hemos quitado foquitos de los árboles, hemos quitado concreto, hemos realizado acciones de arborización, porque aquí ya no son reforestaciones, sino arborizaciones. Y ahorita justo me estaba mensajeando con los supercívicos para decir, hagamos una del retiro de las palmeras, porque la gente necesita entender que esto también es necesario. Claro, yo creo que ahí es fundamental la comunicación. O sea, si no hay comunicación, pues no hay esta información necesaria para que las personas lo acepten. Y también creo que, no sé, por lo menos en mi colonia, creo que ya ha habido más conciencia de los vecinos en el cuidado de las plantas y de los camellones. Incluso hay personas que ponen sus propias rejitas para cuidar las plantas que están ahí, los árboles, protegerlos, ¿no? Entonces pues también hay mucha labor que hacer, pero creo que también vamos avanzando en otras acciones que pueden ser también muy positivas para los árboles. Sí, exacto, pero también hay acciones vecinales que a lo mejor tienen una muy buena intención, pero a lo mejor es una mala práctica. Entonces eso, de repente ponen justamente como la rejita, pero a lo mejor la rejita fue muy chiquita y el árbol creció y no le quitaron la rejita. Y una dinámica que hicimos con los supercívicos fue, en algunos casos, liberarlos del metal que estaba pues como estaba ahorcando al árbol, ¿no? Sí, las raíces, ¿no? Eso sí lo he visto. Incluso he visto árboles que pues se incrustan ahí. Sí.
Bueno, el tema de las banquetas, Sí, las ¿no? banquetas. Que están destruidas en esta ciudad. Tenemos un problema grande con las banquetas porque a lo Con mejor las no era el raíces árbol también, ¿no? apropiado, Sí, sí, adecuado, sí. y luego ya se están metiendo a las casas. Pero ¿cómo resolver eso y no destruir un árbol y hacerlo de manera adecuada? Información. O que ya creció mucho el árbol y ya está ahí con los cables, en fin. Hay temas de ciudad, hay temas de bosque, hay temas de lugares áridos, por ejemplo, este tema de las, ¿cómo se llaman? Los cactus, también que hay muchos que ya están en peligro de extinción, en Oye, que fin. se los están trayendo aquí en forma indiscriminada también es una pena, ¿no? Sí, lo que nos decías de los productos de belleza, en fin, hay muchas cosas que luego dices, bueno, quiero ser el más natural y usar que la sábila o no sé, X producto, o las cremas, o el shampoo, o los jabones, y a lo mejor tú dices, bueno, estoy apoyando a lo mejor a una comunidad, pero tú no sabes cuál fue el proceso, qué plantas usó, si están en peligro de extinción, en fin, hay muchas cosas, alimentos, ¿cómo se llama este producto que usan mucho en la comida mexicana, que es de un cactus? Que es como el corazón, ay, ¿cómo se llama esto? Las tunas, ¿no? No, Mira, que lo usan dijiste creo corazón y yo ¿sabes pensé en qué? alcachofas. Creo que lo Ah, usan ya sé, para el mole de olla. Los chiles en nogada, el acitrón, El acitrón. acitrón. El acitrón, que creo que ya está prohibido Sí, sí, usarlo. sí, O sí. sea, este tipo de cosas que tú puedes decir, bueno, es un alimento, muy bien, pero cuando lo haces de manera desmedida, sin control, Sí, o sea, sí. empieza a repercutir, ¿no? Entonces, obviamente es el, el que nosotros como personas que consumimos productos cobremos conciencia. O sea, ¿dónde vamos a adquirir esa conciencia? Ese es el reto, ¿no? Entonces muchas veces va a ser pues en la escuela, lo vamos a aprender pues de la siguiente generación, porque son los que ya están yendo a la escuela y están llevando mucha información a la casa. Entonces, ¿cómo aprendemos de ellos? Pero también el tema de cómo la autoridad pues empieza a poner límites, ¿no? Si, cómo efectivamente le da mayor control, impone multas a los que estén comprando de manera ilegal. Ahorita, por ejemplo, están de moda pues, los arbolitos de Navidad, estamos en la temporada decembrina, pues entonces oye, ¿de dónde vienen esos árboles? Y pueden ser importados de Canadá, pueden ser de bosques cortados de manera ilegal, de algún bosque mexicano, o pueden venir de plantaciones de arbolitos de Navidad, de sostenibles y con buenas prácticas, ¿no? Y con los permisos adecuados. Entonces, ¿cómo preguntamos? Entonces, eso es para el arbolito de Navidad, pero hay muchísimas cosas, muchísimos otros productos. Vamos a exigir nuestros chiles en nogada con el acitrón o nos conformamos con que le echan como una especie de un sustituto para que dé la apariencia y Le da la el sabor, textura, ¿no? ¿no? Pero Bueno, pues ahora ya también tenemos mucho que aprender de Reforestamos. Entonces, dinos cómo podemos hacer para seguirlos, dónde podemos tener más información, cuáles son sus redes. sí, pues nos pueden encontrar en pues, todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X, TikTok, como Reforestamos México. Y la página Entonces, la página web reforestamosmexico.org. Entonces, sí, invitamos a que nos sigan. Ahí tenemos muchos blogs donde vamos teniendo abordando diferentes temas. Algunos tienen que ver con el tema del consumo responsable. Pero pues sí, porque solo juntos podemos asegurar más y mejores bosques. Oye, ¿y cómo podemos seguir también con los supercívicos para también enterarnos de estas cosas que, pues, como ciudadanos podemos también tomar y aplicarlas en nuestras colonias? Ay, gracias por preguntar. Sí, busquen el hashtag va por los árboles y busque también las redes todo lo estamos posteando de Va por los Árboles a través de nuestras redes sociales, pero también pueden encontrar a los supercívicos también en cualquier red. Creo que no están en TikTok, pero sí están, creo que en todas las demás redes, para que también puedan seguir estas historias, que son unas muy divertidas con ellos. Gracias. Pues tenemos mucho que aprender, Marilu. Mucho. Yo me quedé con muchas preguntas. Espero que tengamos una segunda conversación porque ahorita que mencionabas la educación me quedé pensando, ¿cómo estamos educando
a nuestros niños, a los niños de ahorita, que en el futuro son quienes van a disfrutar del árbol que sembramos hoy, ¿no? Y que lo van a aprovechar, pero cómo viene la educación, en fin, hay muchos temas que me interesaría que pudiéramos platicar, ojalá que nos podamos volver a encontrar en este espacio. Pero antes de despedirnos y agradecerte que estés aquí, Marilú, tenemos aquí una tradición. Tenemos aquí una tradición. Este espacio pues se llama Historias detrás de las causas, pero sin duda detrás de tu historia, de tu trayectoria, hay alguna inspiración como esta que nos platicabas de cuando estuviste en ese campamento, ¿no? ¿Hay alguna persona, algún mentor, algún suceso, además de este que nos platicabas, a alguien que tú quisieras dedicarle este programa, que te haya inspirado para hacer lo que tú haces en este momento? Sí, a mí me gustaría dedicarle... Ay, estaba como muy inspirado, sí. A mí me gustaría dedicarle este programa a don Lorenzo Servitje, y porque fue una persona que me recuerdo, o sea, me acuerdo una vez que vio en el New York Times una noticia de que estaban desarrollándose, que estaban recuperándose los bosques en África, y me echó un telefonazo, me dijo, oye Ernesto, ¿sabes dónde está Níger? Sí, pues sí está en África, quiero que vayas allá y que averiguas qué es lo que está pasando en África para que te lo traigas a México. Entonces, eso... ese acto fue como muy padre, o sea, muy cercano, y la verdad que, o sea, tomando en cuenta que estos temas no eran temas de su generación, él fue una persona que aprendió a conocer y a respetar la naturaleza cuando no eran los temas que normalmente una persona de su generación los hubiera abordado. Así que con mucho cariño a don Lorenzo, y obviamente a Daniel Servitje, porque pues, él ha sido el respaldo para Reforestamos, ¿no? Continuo. Pero digamos, la parte de inspiración, cariño, y la parte de respeto y agradecimiento. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un programa muy rico, ¿no? Se fue volando. Volando. Nos llevaste por un recorrido, ahora sí que en el territorio nacional, pero también de inspiraciones. Y pues justo es eso, ¿no? Que tú seas también un ejemplo de inspiración para la gente, la organización que tú representas también, que es un tema que luego muchas veces no es tan visible en el trabajo, pero pues a donde voltees hay algo ahí que te dice de dónde venimos y que hay que cuidar y que formamos parte de este ecosistema. Claro, ¿no? Y de compromiso, ¿no? Claro. Yo me lo llevo también como un compromiso como ciudadana. De educación, ¿no? de compromiso. Bueno, sí. Fijarme, pues yo pensaba que protegerlos con las rejitas y ahora veo que no, que probablemente eso no está bien hecho. Entonces, sí nos hace falta acercarnos a instituciones como Reforestamos y aprender qué cosas sí se pueden, qué cosas no se pueden, en aras de respetar más a los árboles, a nuestra naturaleza y pues tener una convivencia mucho más armoniosa, ¿no? Así es. Y bueno, pues este fue un capítulo muy verde de historias detrás de las causas. Esperemos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Ernesto. Y Marilú, bueno, pues nos veremos ya en una próxima historia aquí en este podcast que es del Foro de Donantes. Agradecemos a Kevin, a Casa Semefi, y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes, estamos en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Y YouTube. Y YouTube, sí, por primero. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchísimas gracias.